Bueno, vamos a hablar con respecto a la norma 120, que actualmente, como ustedes saben, de buenas prácticas de manufactura, es una norma que ya pues tiende a desaparecer. Lo está sustituyendo la norma 251, que es la norma oficial mexicana 251, que va a ser regulada por la Secretaría de Salud, con la versión 2009. Esta plática que vamos a tener con ustedes es precisamente para hablar de esta norma 251, que está dirigida como norma oficial mexicana a las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Es importante mencionar que esta norma oficial lo menciona el diario oficial de la Federación, que es de carácter obligatoria para personas u organizaciones que se dedican al proceso de los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. La norma se puede decir que entra en vigor a partir de los 270 días que es publicada en el diario oficial. Si hacemos cuentas, bueno, 270 días son aproximadamente 9 meses. ¿Qué significa esto? Si hacemos una cuenta de cuándo fue publicada, en el diario oficial fue el 1 de marzo del 2010. Si a eso le agregamos aproximadamente 9 meses, estaremos hablando que por ahí, por del 1 de diciembre del 2010, pues esta norma sería obligatoria. ¿Qué significa que sea obligatoria? Bueno, pues que la Secretaría de Salud tiene la obligación precisamente de vigilar el cumplimiento de los requerimientos a esta norma. Seguramente, si ustedes están en el sector de alimentos, pues ya han desarrollado algunas prácticas o programas preventivos utilizando las buenas prácticas de manufactura, que anteriormente, como mencionamos, es la norma 120. Y pues con esta norma seguramente hay que alinearse nada más a los nuevos requerimientos, ver cuáles son las diferencias, y una vez que se detecten esas diferencias, pues hay que trabajar precisamente para tener cumplimiento a ello. Parte de una diferencia importante que tiene la 251 es que trae como un anexo ya la parte de HACCP, que ahorita voy a hablar más adelante qué significa HACCP, cuáles son los principios del HACCP. Bien, ¿cuál es la estructura que nos está presentando precisamente esta norma? Bueno, son del punto 1 al 12, el cual el 1, pues como toda normatividad, nos dice que es el objetivo y campo de aplicación. Ya lo mencionamos, que va dirigido a aquellas industrias que procesan alimentos o que manipulan o distribuyen los mismos. El punto 2 es las referencias a otras normatividades. El punto 3 nos declara ciertas definiciones, ahorita voy a hablar de algunas de ellas. El punto 4 son símbolos y abreviaturas. La parte 5 nos habla de disposiciones generales en relación a esta norma. Y la parte 6, que son los requerimientos relacionados con fabricantes de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Ahí está el grueso de la norma de lo que nos va a pedir precisamente para fabricantes de alimentos. El 7 o requerimiento 7 son los establecimientos de servicio o de alimentos o bebidas, también sus requerimientos en caso de que sea un establecimiento de servicio que no sea un fabricante de alimentos. La parte 8 son los requerimientos para expendios o que distribuyen alimentos. Es decir, hay que situarnos en esta norma. Si yo fabrico, bueno, me aplican todos los requerimientos del elemento 6, fabricación de alimentos, o si nada más de alguna forma tengo un establecimiento de servicio de alimentos y bebidas, pues sería el requerimiento 7, o si distribuyo sería el 8, que sería para expendios. El punto 9 sería, bueno, ya concordancia con otras normatividades internacionales, y el 10 la bibliografía, el 11 observancia de la norma y el 12 la vigencia, que es lo que acabamos de hablar, que es nuevamente 270 días una vez publicada en el diario oficial de la Federación. Se publicó el 1 de marzo, por lo tanto esperemos que a partir del 1 de diciembre pues esta norma entra en vigor. Voy a hablar de manera general, no la voy a explicar en su detalle porque es muy amplia, pero para términos de este ejercicio, de este video, les voy a platicar un poquito de lo que concentra. Ya ustedes tendrán la oportunidad de tener esta norma y una vez que tengan la oportunidad, pues alinearse al cumplimiento de estos requerimientos, dependiendo si soy fábrica de procesamiento de alimentos, o si manufacturo alimentos, o si simplemente doy servicio, o si manipulo, o soy un expendio de distribución. Bien, nos ofrece un vocabulario dentro de lo que es esta norma común
a través de ciertas definiciones relacionadas con el sector de alimentos. Y este vocabulario, bueno, nos define qué es basura, qué es una contaminación cruzada, qué es corrosión, qué es un detergente, a qué le llamamos desinfección, qué es un desperdicio de alimento, qué es un envase primario, qué es un producto inocuo, qué es un lote, qué significa limpieza, peligro, plaga, manipulación, entre otras. Hay una serie de definiciones muy importantes, muy interesantes, donde ustedes pueden ver cómo esta norma ha determinado dichas definiciones en relación a lo que nos va a explicar más adelante. También, de alguna forma, habla de algunas abreviaturas y simbologías, como son los grados centígrados, los grados Fahrenheit. Nos habla, por ejemplo, de la rotación de inventarios o definiciones en su relación de rotación de inventarios. Lo más conocido, pues el PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Y nos habla también que en su anexo va a hablar del HACCP, que prácticamente en su definición puede ser análisis de peligros y puntos críticos de control, que lo vamos a tocar un poquito más adelante. Bien, voy a platicarles de manera general, ya entrando en materia de los requerimientos, qué es lo que nos está pidiendo precisamente esta normatividad o cuáles son las disposiciones o requerimientos a cumplir por parte de ustedes. Bueno, en la parte de instalaciones y áreas nos hace una relación o un énfasis a pisos, a las paredes, a los techos, a las puertas, a las tuberías que tenemos o que dentro de la organización, a los cables, a las vigas y a los rieles. Nos habla, bueno, de cómo podemos mantener el control, cómo lo se deben de mantener, etcétera, etcétera. También nos habla de la parte de equipos y utensilios que se utilizan dentro de, pues para manipular los alimentos. Y en base a esto nos habla de las instalaciones de los equipos que tenemos dentro de la organización o de la empresa, el lavado de los utensilios, la desinfección de estos utensilios, equipos de refrigeración cuando los utilizamos, las cámaras, etcétera, de congelación, las condiciones del equipo, etcétera, etcétera. Asimismo, toca otro tema que es la parte de servicios, servicios como es la parte del control del agua potable, todo lo que es cisternas, tinacos o el agua que no es potable, inclusive que sea por un sistema separado, el control de vapor, los drenajes, como ya lo habíamos mencionado, las aguas residuales, los servicios de baños, de depósitos de basura, de aire acondicionado, de iluminación, etcétera. Todo aquello que conlleve a servicios debe estar controlado y obviamente lo debemos de analizar para ver el impacto que tiene, pues que nos pueda provocar contaminación o no. Habla también del control de operaciones, que esto lo asume al anexo A, que precisamente se puede dar a través de un sistema HACCP, como ya lo habíamos mencionado, es análisis de peligros y puntos críticos de control. Y bueno, también esto nos va a llevar pues al control de las temperaturas, al control de pues, contaminaciones cruzadas o potenciales contaminaciones, al control de humedad, al producto no conforme, etcétera. Asimismo, bueno, nos está hablando del control de materias primas, que es una parte importante. Las materias primas, cómo las vamos a inspeccionar, esas materias primas, lo que recibimos precisamente de nuestros proveedores, todo lo que es de alguna forma la identificación de esa materia prima, su control, las caducidades de las materias primas, el control de contaminaciones o potencialmente materiales que se puedan contaminar, materiales extraños, etcétera. Igual toca el tema de control de envasado, que es el control de materiales extraños dentro del envasado, la limpieza de los envases, la desinfección del envase, el control de las contaminaciones cruzadas. Esto de contaminaciones, pues a través de todos los procesos o áreas me lo va a estar tocando y me va a estar pidiendo que tenga un control sobre cualquier contaminación potencial que se pudiera dar. Y el estado de los envases también, sobre todo los materiales de los envases, porque pues estos tienen que estarse desinfectando, deben ser lavables, etcétera. El material debe ser resistente, entre otras cosas. El control del agua en contacto con los alimentos, esto lo pone como un rubro separado porque cuando decimos que el control del agua se debe dar porque entra en contacto con los alimentos, puede ser que también puede ser un ingrediente del mismo proceso o del producto
que lo utilizo. Entonces hay que tener ese control del agua potable y ese control también del cloro. Normalmente utilizamos este cloro, o la parte del control de coliformes totales y fecales, que esto lo podemos referenciar todo de acuerdo a la norma 127 de la Secretaría de Salud, en su versión ahorita pues la 1994. Lo mismo el control del vapor, hay que tenerlo en cuenta cuando veamos todo lo que es control de agua. Bien, viene otro rubro que es la parte de mantenimiento y limpieza. En la parte de mantenimiento y limpieza, pues es ver las condiciones que guardan los equipos y utensilios, cómo los voy a desinfectar esos equipos, cómo los voy a lavar, etcétera. La lubricación de los equipos es importante y nos toca el tema de lubricación de equipos, que utilicemos lubricantes de grado alimenticio, el control de detergentes, de limpieza. Inclusive estos deben de estar almacenados en áreas separadas a las de proceso. El proceso de limpieza y desinfección, etcétera, etcétera. Otro de los puntos que es muy conocido por todos ustedes, si ya están en el sector de alimentos, que es uno de los programas de prerequisitos o programas preventivos, es el control de plagas, que también, bueno, nos lo está tocando en esta norma. El control de plagas prácticamente es controlarlos, controlar el uso de plaguicidas, tener una lista de los plaguicidas que estoy utilizando, quién los aplicó, el responsable, etcétera, para pues evitar precisamente contaminaciones del producto. Planes para el control de plaga son importantes, los registros muy válidos para ver quién está aplicando estos plaguicidas, los certificados si es que contrato un proveedor externo, que en su mayoría lo hemos mencionado, la mayoría de las empresas tienen por outsourcing este proceso, y bueno, normalmente es gente calificada cuando ya viene de un proceso externo. Cuando es gente interna, pues tendrá que ser muy cuidadoso con todos los requerimientos que nos pide esta normatividad. Constancias de servicios si utiliza un proveedor de plagas, sus licencias sanitarias, etcétera, etcétera. Bien, otro de los puntos que nos toca también es el manejo de residuos. Es decir, todo aquello que se considera un residuo, cómo lo voy a manejar, a manipular, a desechar. Y nos habla pues del control de residuos, precisamente en esta parte de su identificación del control de residuos, la parte de los recipientes en los cuales voy a poner esos residuos, quién va a hacer esa disposición de residuos, la frecuencia en que los voy a hacer, las licencias de las empresas que van a venir a tomar nuestros residuos y van a hacer la disposición, etcétera. Bueno, todo el control y administración relacionado con la parte de residuos. Otro de los puntos, que esto es un tema, y ya lo he comentado en algunos otros videos relacionados con programas de prerequisitos, es un tema donde entra mucho la disciplina, la conciencia del personal, y es lo relacionado con la salud e higiene del personal. Aquí, bueno, finalmente nos habla de determinar los estándares como ustedes como organización para poder ver qué es lo que debe de cumplir la gente que tiene contacto precisamente con los alimentos. Y esto no nada más va a la gente, yo les diría todo aquel contratista o todo aquel que quiera tener un ingreso a su organización, sobre todo a las áreas de procesamiento, pues deberán de cumplir con estos requerimientos. Hay que controlar las enfermedades, hay que tener un aseo personal, la ropa que llevamos, la limpieza de esa ropa, el calzado que utilizamos, precisamente, el lavado y sanitización, bueno, de las manos, el uso de soluciones desinfectantes, el control de objetos personales, todo lo que es joyería, reloj, puede ser aretes para las chicas que están utilizando, etcétera. Control de la comida, bueno, es importante pues que el personal tiene que comer, pero bueno, la comida tiene que ser en áreas designadas y sobre todo no debe estar en contacto con las áreas de proceso, debe ser un área diferente. Todo eso es la parte de salud e higiene del personal. Ahí entran muchísimos requerimientos. Bueno, ya una vez que tengan ustedes la norma, van a poder ver todo lo que se tiene que cumplir en esta sección. También toca la parte de transporte, es importante. Las condiciones del transporte, sobre todo, bueno, si estamos utilizando temperaturas, si estamos controlando la humedad o si microbiológicamente tenemos que hacer ciertas muestras. Entonces, es importante que lo consideren para la parte de transporte, aun y cuando este transporte sea subcontratado, si no pertenece a su organización,
Bueno, ustedes son responsables como organización de llevar un control en la parte del transporte. Control sobre contaminantes o contaminaciones cruzadas que se pudieran dar durante el proceso del transporte, la manipulación del producto, cómo la está manipulando tu transportista, si es que tiene acceso a tu producto, y sobre todo sellos, es importante, la parte de los sellos, pues la violación de los sellos que no se dé, etcétera. Hay que inspeccionar el transporte cuando lo recibo, durante las descargas, etcétera, etcétera. Bien, otro punto importante es el control de la manipulación de sí mismo del producto, o de la materia prima, etcétera. Y sobre todo, bueno, aquí nos dice cuidado con el control de temperaturas, que ya lo habíamos hablado anteriormente, las descongelaciones que de los productos, si es que sometes a congelación, bueno, esa descongelación cómo se va a dar, la cocción de los productos, entre otros, etcétera. Otro tema importante, bueno, es la capacitación, y la capacitación a todos aquellos involucrados pues, dentro de los procesos de alimentos o que tengan contacto precisamente con los alimentos. Y es capacitación en higiene de personal, en procesamiento de los alimentos, la naturaleza precisamente de los alimentos, las repercusiones de productos contaminados en caso de que no se haga una manipulación adecuada. Y bueno, definitivamente que tiene que haber una capacitación en el conocimiento de esta normatividad, que es la norma oficial mexicana 251, versión 2009. Bien, otro de los puntos que maneja de manera general esta normatividad es la documentación y registros, que sería precisamente toda la evidencia que nos va a ayudar a demostrar el cumplimiento de los requerimientos de esta normatividad. Y registros tanto de recepción de materias primas, registros de la fabricación, registros en almacenamientos, registros en la distribución de producto, limpieza, control de plagas, en capacitación del personal, en retiro del producto. Es decir, los registros los vamos a tener desde que recibo mis materias primas hasta que estoy liberando o entregando mi producto, incluyendo si te corresponde esa responsabilidad durante el proceso de transporte, que pudiera llegar hasta ahí tu responsabilidad. Bien, otro de los temas es el retiro de producto, muy conocido por todos los que están en el sector de alimentos, que el llamado recall. Los retiros de producto, pues hay que tener planes y control para retirar el producto del mercado cuando este producto represente un peligro para la salud. Hay que ver a quién se tiene que comunicar, hay que tener una lista de responsables clave para poder actuar ante un retiro de producto. Esto seguramente ustedes ya han hecho prácticas de retiros de producto, donde, bueno, finalmente aquellos que están certificados en alguna normatividad, dígase que tengan requisitos o que tengan un HACCP o que tengan una normatividad como 22.000 o un SQF, etcétera, seguramente ya conocen este término de retiro de producto. Bien, información sobre el producto es otro de los temas y aquí sería prácticamente hablar control de claves de identificación de los lotes del producto, entre otros. Bueno, pudiera entrar la parte de trazabilidad o el mismo etiquetado, para el cual, bueno, tenemos ciertas normatividades y lo importante es que la información sobre el producto, yéndome y tomando como ejemplo el etiquetado, pues que muestre parte de los ingredientes, sobre todo, bueno, ustedes saben que en alérgenos, si ustedes manejan dentro de su procesamiento de alimentos alérgenos que lleve su producto, bueno, hay que indicarlo de alguna forma. En términos generales, eso es de una manera global lo que me pide la norma oficial mexicana 251. Estoy tocando temas de manera muy general. Ustedes podrán, nuevamente, repito, tener la oportunidad de leerla con más detalle y ver la aplicación conforme a lo que estén produciendo o el alimento que estén manipulando. Sin embargo, esta norma trae un anexo y un anexo que no consideraba la 120, que es precisamente la que va a ser sustituida por esta normatividad. El anexo del que les voy a hablar de manera muy general también, porque pues esto implicaría un curso muy a detalle, una conferencia más detallada, es el apéndice A, que precisamente habla del HACCP. Por sus siglas en inglés, bueno, este HACCP es Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Y el HACCP, que ustedes seguramente ya lo conocen o lo han escuchado, consta de 7 principios. Te detalla esta norma, en este anexo,
los principios de cada uno. Ahorita nada más los voy a tocar para indicarlos. El principio 1 es realizar un análisis de peligros. Como ustedes saben, el análisis de peligros está prácticamente referenciado o enfocado a ver peligros físicos, químicos o biológicos en las diferentes etapas del proceso, desde la recepción de materias primas hasta pues, el producto, hasta la fase de que entrego mi producto. El principio 1 es realizar análisis de peligros. El principio 2 es determinar los puntos críticos de control. Bueno, si ustedes llegan a determinar puntos críticos de control, hay que documentarlo. Hay organizaciones, por la experiencia que tenemos, empresas que hemos certificado en la parte de HACCP o en la parte de 22.000, etcétera, que por la naturaleza de su proceso no han detectado puntos críticos de control. ¿Por qué? Porque tienen una excelente definición de programas preventivos que les ayudan pues a minimizar precisamente cualquier peligro y no se llega a detectar un punto crítico de control. Sin embargo, si los tienen, es el principio 2, aumentarlo y hay que controlarlo. El principio 3, si ya tienes un punto crítico de control, hay que establecer sus límites. ¿Qué es lo que nos pide? Bueno, ¿de dónde a dónde va a ser aceptable? ¿Cuál es el límite bajo el cual se va a controlar ese punto crítico de control? Tengo la experiencia de algunas empresas que hemos certificado que aunque no tienen puntos críticos de control, utilizan esta metodología y la desarrollan y determinan límites aun y cuando no tengan puntos críticos de control. Bueno, es una decisión de ustedes. Esta metodología, bueno, nos dice que si hay puntos críticos de control, el principio 3 es establecer los límites. Bien, principio 4 es establecer la vigilancia precisamente del control de esos puntos críticos de control. Bueno, pues puede ser a través de auditorías, a través de inspecciones, tienen que determinar la frecuencia de cómo van a dar esa vigilancia, que es lo que nos pide el principio 4. Posteriormente viene el principio 5, que ahí ya nos habla de establecer las medidas correctivas cuando un punto crítico de control no está controlado, valga la redundancia. Es decir, cuando se sale fuera de control o está a punto de salirse fuera de control, pues tengo que tomar acciones correctivas. Bueno, hay que documentar esas acciones correctivas, hay que tener esos registros. Eso es el principio 5. Y el principio 6, pues es los procedimientos de comprobación o métodos de comprobación para confirmar que el sistema HACCP funciona de manera efectiva o de manera eficaz. Es decir, cuáles son los métodos que voy a estar utilizando para demostrar que el sistema está funcionando. Bien, y el último principio, que sería el principio 7, que es establecer precisamente ya un sistema de documentación o un sistema documentado, donde voy a tener pues procedimientos, métodos, registros, ¿para qué? Pues para la aplicación de estos principios. Acuérdense que como auditor, desde este lado yo les diría que para nosotros lo más importante sería los registros. No quiere decir que lo otro no sea importante, sino los registros ya es la consecuencia de que he implantado y he usado el sistema HACCP. Por lo tanto, pues hay que tener mucho cuidado con todos los registros que se generen en cada uno de los principios o cada una de las fases. Bien, eso es en términos generales. Obviamente, insisto, hay más detalle en la normatividad. Los invito a que conozcan esta normatividad o a que se preparen, se capaciten en esta normatividad. Lo que sí puedo concluir es que en la actualidad todas las empresas, organizaciones o dígase persona física o persona moral que tengan contacto con alimentos o que estén en el sector de los alimentos deben estar comprometidos con el cumplimiento legal y regulatorio que se requiere para mantener la inocuidad de los alimentos. Hoy, en esta plática, en este video, hablamos de la norma oficial mexicana, 251. Sin embargo, si ustedes van a exportar, tienen que ser conscientes de que hay otras normatividades. Hay otros videos que pueden ver precisamente en la página de internet, donde hablamos del PAS 220, que es un programa de prerequisitos generado por uno de los grupos más grandes de compañías como son Unilever, Nestlé, Kraft Foods, y bueno, finalmente ellos les van a requerir a sus proveedores que entren en estos procesos. Pueden entrar en los otros videos si ven más información al respecto. Por el momento, bueno, esto es lo que la norma oficial mexicana 251 nos expone de manera general
Y también pueden entrar a ver el artículo que está escrito en nuestra página de internet, donde lo que les acabo de platicar en este video lo pueden encontrar en ese artículo. Muchas gracias.